¿Pueden los ecuatorianos crear milagros? Ese es el estremecedor interrogante que plantea un registro visual que ha dejado al mundo entero en estado de shock absoluto. Las imágenes de una metrópolis ecuatoriana siendo devorada sin piedad por las furiosas aguas del fenómeno de El Niño se han viralizado con una fuerza descomunal, superando los 30 millones de reproducciones en apenas 24 horas. En el extranjero, analistas y expertos aseguran que este asombroso metraje ha destrozado por completo nuestro sentido común humano. Es un instante histórico, grabado a fuego en la memoria global, donde el planeta entero contuvo la respiración. Lo que debería haber sido una simple, aunque trágica, crónica de un desastre natural, terminó capturando en cámara un fenómeno social que desafía toda lógica concebible. Imágenes insólitas, tabúes sociales que te dejan sin palabras y un momento que rompe todas las reglas establecidas. Este video ha sacudido violentamente la conciencia de la humanidad, creando un torbellino mediático sin precedentes. ¿Qué es exactamente lo que muestra esta grabación? ¿Cuál es la desgarradora e impactante razón que ha hecho derramar lágrimas a millones de personas? ¿Y usted, cómo juzgará lo que está a punto de presenciar? Descubrámoslo ahora mismo. En una sofisticada oficina rodeada por los imponentes rascacielos de Nueva York, Mark Johnson se encontraba sentado frente a su escritorio, exactamente igual que cualquier otro día. Como experto en planificación urbana de élite, su rutina consiste en devorar, diseccionar y analizar exhaustivamente noticias y videos sobre crisis metropolitanas a nivel mundial. Desde catástrofes en la infraestructura y colapsos de tráfico, hasta estrategias de supervivencia urbana, los dilemas que enfrentan las ciudades modernas son infinitos. Mark siempre ha creído firmemente que desentrañar estos problemas es la única vía para salvaguardar el futuro de la sociedad civilizada. Aquella mañana parecía ser una más en su monótona pero brillante carrera. Sin embargo, al abrir su computadora y rastrear las redes sociales, un video específico asaltó su pantalla. Era una publicación austera, titulada simplemente El diluvio del siglo en Quito, Ecuador, un titular que le hizo fruncir el ceño con absoluto escepticismo. Los videos de calles inundadas son el pan de cada día en el mundo. No le pareció que hubiera nada remotamente digno de atención en otro país sudamericano sufriendo los embates del clima. Se encogió de hombros, soltó un suspiro de indiferencia y pulsó el botón de reproducción. Pero, en la fracción de segundo en que el metraje cobró vida, los ojos de Mark quedaron secuestrados por la brutalidad de la escena. Unas nubes negras, espesas y apocalípticas asfixiaban la capital andina, mientras unas lluvias torrenciales, salvajes y despiadadas castigaban el asfalto. El agua caía como cascadas mortales. Las aceras habían sido tragadas por un mar de lodo marrón, espeso y repugnante. Los neumáticos de los vehículos en las avenidas principales estaban sumergidos bajo el agua, luchando en vano contra la corriente, como bestias moribundas. Los cristales de los edificios lloraban incesantemente, y toda la ciudad de Quito parecía estar envuelta en un fúnebre velo grisáceo. En los primeros segundos, Mark lo catalogó como otro desastre provocado por la implacable furia de la naturaleza. Sin embargo, en el instante preciso en que el lente de la cámara se giró hacia la multitud, cada una de sus arrogantes suposiciones primermundistas voló por los aires. Allí no estaba el caos salvaje que él esperaba. No había saqueos, ni pánico, ni histeria colectiva. Increíblemente, las personas no corrían despavoridas, en su lugar, formaban filas meticulosamente ordenadas, avanzando con una tranquilidad sobrenatural hacia las entrañas del metro de Quito y las paradas del trolebús. Sobre el asfalto inundado, sus pasos eran lentos, sí, pero poseían una dirección y una determinación inquebrantables. Nadie gritaba. Absolutamente nadie empujaba. En medio de un éxodo urbano donde la ansiedad y el terror deberían gobernar, la pantalla irradiaba una atmósfera de quietud que resultaba casi escalofriante. Mark acercó su rostro al monitor, incrédulo, casi pegando la nariz a la pantalla. Parecía que los ciudadanos, guiados por una empatía telepática, mantenían una distancia respetuosa entre sí, negándose a dejarse arrastrar por la desesperación. Esa disciplina orgánica envolvía a la multitud como un manto protector invisible. La cámara entonces descendió hacia el interior de la estación. Cientos de personas pisaban los baldosines empapados, formando una línea impecable para bajar las escaleras. Y allí, en el corazón de la tormenta, ocurrió lo impensable. Unos brazos anónimos se extendieron gentilmente para sostener a una madre angustiada que cargaba a su bebé. Otros ciudadanos retrocedieron voluntariamente, abriendo paso a quienes arrastraban pesados bultos en medio del desastre.
Cada uno de estos movimientos fluía con una naturalidad tan abrumadora que a Mark le heló la sangre. Fueron estos gestos minúsculos, aparentemente insignificantes, los que perforaron sus defensas intelectuales y se clavaron en su alma. En ese preciso momento, algo fundamental en su interior se quebró. Lo que lo había golpeado con la fuerza de un tren no era la brutal amenaza climática, sino la insondable reacción del espíritu humano frente al abismo. Tanto en su rol de experto en urbanismo como de simple espectador humano, Mark estaba presenciando un evento sin precedentes en la historia moderna de las crisis urbanas. Al otro lado de la pantalla se desplegaban las calles de Quito, asediadas por un cielo colérico. La furia de la lluvia no cedía un milímetro, las vías y los senderos peatonales se ahogaban en cuestión de segundos. Los gigantescos edificios de la ciudad se difuminaban tras la cortina blanca del diluvio, y solo los faros de los autos cortaban la oscuridad como cuchillas titilantes, anunciando que la metrópolis estaba a merced de una tormenta de proporciones bíblicas. Y, a pesar de este escenario dantesco, dentro de las estaciones del transporte público, no había estridencias. La multitud se organizaba silenciosamente para encontrar refugio. No se escuchaban los aullidos del pánico ni los rugidos de la ira. Solo reinaba una cortesía implacable y un silencio sepulcral. Cuando los funcionarios daban instrucciones por los megáfonos, la respuesta era inmediata y unánime. Nadie intentaba saltarse la fila o pisotear al prójimo para salvarse primero. Frente a una madre con sus hijos pequeños empapados, el mar de gente se separaba espontáneamente, creando un camino seguro. Junto a los ancianos que temblaban de frío, desconocidos caminaban hombro a hombro, ofreciendo sus cuerpos como escudos contra la tormenta. Aquella inmensa fila de personas bajo la lluvia, que por toda lógica debería haber sido un campo de batalla de codicia y desesperación, transmitía una paz mística y perturbadora. Incluso cuando los paraguas chocaban entre sí en la estrechez del espacio, no había rostros arrugados por el enfado, simplemente ajustaban el ángulo en un baile silencioso de respeto mutuo. Esa superposición infinita de pequeños y considerados gestos construyó un silencio colectivo que desafiaba cualquier explicación. Mark contuvo la respiración, su cuerpo se inclinó hacia adelante, paralizado por la majestuosidad de la escena. Poco después, el lente volvió a la zona subterránea. Si alguien se detenía para recuperar el aliento, la marea humana detrás de él simplemente aguardaba, sin emitir un solo quejido. No había empujones. La cámara capturó el instante exacto en que un joven, con absoluta sencillez, ayudó a una mujer mayor a descender los escalones resbaladizos. Todo ocurría con una fluidez tan asombrosa que parecía parte de la rutina diaria. Mientras su asombro crecía, el pecho de Mark se llenó de preguntas candentes. ¿Qué poderosa razón permite que estas personas operen con una calma tan magistral? ¿Cómo es posible que cientos de almas parezcan gobernadas por una única conciencia colectiva para mantener intacto el orden? Como planificador urbano, sabía perfectamente que esto no podía justificarse con ningún protocolo de emergencia gubernamental o táctica policial. Sentía que el video exponía un sistema de valores incrustado en lo más profundo del ADN de esa sociedad. La lluvia golpeaba ferozmente la lente del camarógrafo. A pesar de ello, la marcha de los ciudadanos continuaba, inquebrantable, digna y silenciosa. Era como si toda la metrópoli se hubiera transformado en una sola familia gigantesca, moviéndose al unísono, protegiéndose mutuamente. Mark no podía apartar la mirada. Una corriente de calor abrumadora le subió por el pecho. Parecen un ejército, murmuró para sí mismo, incapaz de contener la voz frente a la pantalla. Expuestos a una inundación devastadora. Nadie perdía la cabeza. Conservar la formación cívica y ceder el paso era, para su mentalidad, algo imposible de procesar. En su mente estallaron los recuerdos de su propio país. Estados Unidos. En Nueva York, cuando una lluvia fuerte colapsa el sistema del metro, las estaciones se convierten en zonas de guerra en milisegundos. Los insultos vuelan por los aires, la gente se pisotea para alcanzar las salidas, y cualquier roce menor desencadena estampidas mortales. El orden se evapora al instante. Para Mark,
que conocía íntimamente el egoísmo animal del primer mundo en crisis, la grabación de Ecuador era una bofetada directa a su arrogancia. Si un desastre de esa magnitud azotara Estados Unidos, la anarquía reinaría en las calles. Esa certeza absoluta hacía que el video le impactara aún más violentamente. Pero el metraje tenía más maravillas y realidades que revelar en la plaza exterior. Perfectos desconocidos compartían un mismo paraguas. Hombro con hombro. Protegiéndose de la tormenta en un silencio cómplice. Sin intercambiar una sola palabra. La voluntad de compartir era tan pura que Mark frotó sus ojos, dudando de su propia cordura. En su país, casi nadie sacrificaría su propia comodidad por un extraño, la regla de oro es salvar el propio pellejo. Pero en Quito, era el flujo natural de la existencia. A continuación, el ente se adentró en las zonas comerciales de la capital. Una pequeña panadería había arrancado sus puertas de par en par, invitando a decenas de transeúntes empapados a refugiarse en su interior. En otro local, un humilde cartel de cartón rezaba junto a un montón de paraguas: tome uno libremente, devuélvalo cuando escampe. Ante actos de una pureza que trascendía por completo el frío cálculo de pérdidas y ganancias, Mark se quedó mudo. El metraje entero destilaba un aura donde la solidaridad no era un acto de caridad, sino un deber ineludible. Mark sintió como una calidez incandescente inundaba su alma. Aunque solo miraba un frío monitor, el calor humano traspasaba la pantalla. Esas figuras empapadas e indefensas bajo la lluvia gélida irradiaban una luz reconfortante. Confundido por sus propias emociones, no dejaba de repetirse: ¿acaso es esta la verdadera utopía que la sociedad humana debería perseguir? En ese instante, el titular del video retumbó en su cabeza: ¿pueden los ecuatorianos crear milagros? Lo que segundos antes le había parecido un título sensacionalista y exagerado, ahora se clavaba como una estaca en su pecho. Un orden absoluto. Un silencio respetuoso y un tsunami de compasión. Ya no era una exageración. Llamarlo milagro era quedarse corto. Sí. Mark empezó a creer en ello ciegamente. Y aquel metraje que destrozó su corazón no tardó en devorar el Internet global. En cuestión de horas, el video cosechaba millones de visitas, y al amanecer del día siguiente, había rebasado los 30 millones. La sección de comentarios era un hervidero de conmoción mundial: majestuoso, me niego a creerlo, son el molde perfecto para toda la humanidad. Cada palabra era un tributo absoluto a la nobleza del pueblo quiteño. Pronto, los titanes mediáticos internacionales entraron al juego. Los periódicos europeos imprimieron en sus portadas la evacuación perfecta de Ecuador a toda página, con fotografías a color. Las cadenas asiáticas publicaron análisis profundos de expertos debatiendo por qué en Ecuador no triunfa el caos. En horario estelar, la televisión estadounidense transmitió el reportaje especial: El diluvio ecuatoriano, ¿por qué este video humilla al primer mundo? En los estudios de televisión, expertos y ciudadanos comunes se enfrascaban en debates apasionados. Las reproducciones ya no eran solo una métrica digital, demostraban que el mundo entero sufría un despertar moral gracias a las acciones de los ecuatorianos, impulsando una reflexión sobre si nosotros también deberíamos aprender de ellos. En el ámbito educativo, más de 20 naciones iniciaron trámites para incluir el video de Quito en sus manuales escolares como material oficial de protección civil. Mark observaba este impacto internacional con el asombro de un analista, perplejo al ver cómo la acción cívica de un solo lugar podía generar ondas de choque a nivel mundial. Las redes clamaban verdades dolorosas. Si esto pasara en mi país, ya habría cientos de heridos por saqueos. Quiero que mis hijos vean lo que es el verdadero control. ¿Pueden los ecuatorianos crear milagros? Acabo de ver la respuesta con mis propios ojos. Los idiomas se entrelazaban en una avalancha de alabanzas. Esto ya había trascendido la categoría de video viral,
dejó una cicatriz emocional profunda en la sociedad global. Mark, intentando procesar el eco mundial que coincidía con su propio asombro inicial, comprendió que este no era un comportamiento instintivo. Era, sin duda, un fenómeno social supremo. Ese nivel de cooperación no se fabrica de la noche a la mañana. Mark intuyó que detrás de esa escena había años. Tal vez siglos. De cultura, educación y valores acumulados. En una situación límite de vida o muerte por un desastre natural. ¿Cómo debe reaccionar el ser humano? A esa pregunta ancestral. El pueblo de Ecuador dio su respuesta en el más absoluto silencio. Sin embargo, a medida que la conmoción sanaba el alma de Mark, un pensamiento inquietante comenzó a germinar. Si la gente de mi país viera esto, ¿serían capaces de imitarlo? Mientras el aplauso ensordecedor recorría el planeta, el video encendió una mecha oscura y sumamente controversial. No todos veían un cuento de hadas. Las voces disidentes, lideradas por medios europeos, comenzaron a rasgar la narrativa del milagro con titulares provocadores: la sombra oculta detrás del orden. Un influyente sociólogo lanzó una bomba mediática en televisión: ¿no nos damos cuenta de la aterradora verdad? Ese orden perfecto no nace de la libertad, nace de la resignación. Aplaudimos una sociedad donde todos actúan como un rebaño porque nos negamos a ver el fondo del asunto. El comportamiento de los ecuatorianos es poético, sí, pero romantizarlo como nuestro ideal es un peligro mortal. Estas incendiarias declaraciones incendiaron la red, desatando una guerra campal de opiniones. Mark sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Aunque su asombro inicial era puro, no podía hacer oídos sordos a esta brutal crítica sociológica. Es una escena preciosa, de acuerdo, pero ¿realmente está construida sobre la empatía pura? La duda echó raíces venenosas en su mente. Al analizar el video cuadro por cuadro, su mirada captó algo escalofriante. En toda esa multitud gigantesca, nadie alzaba la voz, nadie se salía de la fila. Lo que antes le parecía mágico, ahora le daba una sensación asfixiante de presión colectiva silenciosa. Si un individuo decidiera actuar diferente en esa fila, ¿acaso no sería aplastado por las miradas juzgadoras del resto? En esa sincronía perfecta, convergían la luz de la solidaridad y la oscuridad del miedo al escarnio público. Los columnistas europeos atacaron sin piedad: esa disciplina ecuatoriana es el síntoma de una infraestructura precaria. Se ayudan porque saben que el Estado los ha abandonado. Se salvan a sí mismos porque no hay un sistema fuerte que los respalde. Romantizar la precariedad de Sudamérica es un error fatal, sentenció un crítico occidental. Al leer esto, Mark entró en una crisis existencial profunda. ¿Pueden los ecuatorianos crear milagros? La frase que amaba ahora le sabía a ceniza. ¿Era verdaderamente un milagro de amor al prójimo? ¿O era la amarga respuesta de supervivencia ante la ausencia de un Estado, camuflada bajo la presión comunitaria? El debate fracturó al Internet. Unos defendían que criticar la cultura ajena desde la comodidad del primer mundo era pura arrogancia colonial. Otros argumentaban que aplaudir la falta de rebelión era avalar el abandono estatal. Mark estaba atrapado en el ojo de este huracán ideológico. A pesar del tormento ético, la primera vez que vio el video seguía grabada a fuego en su pecho. Quería desenterrar la verdad absoluta. Impulsado por el hambre de la curiosidad científica y humana, necesitaba saber qué se escondía debajo de las aguas de Quito. ¿Esa evacuación de ensueño nacía del corazón, o era una obligación no escrita de un país golpeado? Buscó respuestas desesperadamente, contactando expertos y devorando estudios, hasta que la investigación de la doctora Erika, con más de 30 años estudiando la sociología de los Andes, le explotó en la cara. Su monumental tratado sobre la resiliencia en Ecuador aniquiló, una por una, las dudas de Mark. Según la académica,
La espina dorsal que sostiene a la sociedad ecuatoriana no es la sumisión, sino un concepto sagrado y ancestral que corre por sus venas, la minga. Lo que en Occidente los cínicos etiquetan despectivamente como presión de grupo o instinto de supervivencia ante la falta de recursos, en Ecuador es la manifestación histórica de la unión y el calor humano absoluto. Al leer esta revelación, Mark dejó escapar un suspiro que le vació los pulmones. Se dio cuenta de que su miedo al orden forzado era una patética malinterpretación occidental. El estudio detallaba la violenta historia geográfica de Ecuador. Asentado en la cordillera, rodeado de volcanes activos, víctima de terremotos desgarradores y castigado eternamente por las furiosas inundaciones del clima tropical y el Niño. Generación tras generación, los ecuatorianos se han enfrentado cara a cara con la muerte dictada por la madre naturaleza. Aprendieron con sangre una ley irrefutable: o nos damos la mano, o morimos todos. La amenaza es diaria, el riesgo es el aire que respiran. De ese infierno geográfico nació un Edén de valores, el espíritu de la minga y la ayuda mutua. Este calor humano no significa que el individuo suprima su libertad para complacer a la masa, todo lo contrario. Significa que el ciudadano encuentra su verdadero valor armándose de valor junto a su vecino. En esas filas ordenadas y en esos paraguas compartidos no había cadenas invisibles ni opresión estatal, solo latía el juramento silencioso de una nación: de esta salimos juntos. Mark leyó fascinado sobre cómo, desde los tiempos de las comunidades indígenas y agrícolas, el auxilio a los vecinos en medio de las catástrofes ha sido la norma, no la excepción. Descubrió que, en los barrios y escuelas modernas, barrer las calles juntos o socorrer al más débil no se enseña como un castigo, sino como el máximo acto de honor civil. El impacto fue demoledor al ver cómo esos siglos de tradición se materializaban perfectamente en los ciudadanos modernos bajo la tormenta. Por otro lado, la cultura occidental endiosa al individuo solitario, compitiendo a muerte para aplastar a los demás y sobresalir. Esa es la cultura del sálvese quien pueda. Pero en Ecuador, frente a la tiranía despiadada del clima, priorizar el bienestar grupal es el arma definitiva. En sus corazones está tatuado: no estoy solo, vamos a buscar una solución entre todos. Mark cerró el informe y miró hacia los rascacielos por la ventana. En su cultura le enseñaron que rebelarse y pensar solo en uno mismo era la cúspide de la libertad, pero en una hora crítica, esa libertad solo siembra cadáveres y anarquía. La cultura de la minga ecuatoriana jamás debió ser menospreciada o tildada de sumisa. Es el pináculo de la evolución social, forjada a base de dolor y triunfo. Esta iluminación hizo retumbar el alma de Mark. La línea final del tratado de la profesora se grabó como una cicatriz de luz en su mente: la reacción ecuatoriana no es un accidente milagroso, es el inevitable destino de una cultura blindada por su historia y su hermandad. Esa frase sepultó para siempre los prejuicios de Mark. Sumergido en su obsesión, el experto fue más allá. Quería desglosar la fórmula psicológica exacta de esta calma monumental. Buceando en la pedagogía y la psicología, descubrió los 3 pilares de titanio que sostienen a Ecuador. El primer pilar: la constante exposición al peligro. A diferencia de las simulaciones teóricas de otros países, en Ecuador se vive y se sobrevive. Desde la infancia, enfrentarse a los embates volcánicos o a los aluviones no es una probabilidad hipotética, es una promesa de la naturaleza. Lo viven en carne propia, y ese trauma colectivo los vacuna contra el pánico. Cuando la catástrofe golpea, no hay tiempo para gritar, sus mentes y cuerpos ya saben exactamente qué protocolo seguir. El segundo pilar: el contagio emocional. El ser humano es un espejo. Si uno grita de terror, la horda se masacra. Pero, si la aplastante mayoría se mantiene inquebrantable, la bestia del pánico es asfixiada instantáneamente. Mark recordó las miradas de los quiteños en el video: avanzaban al mismo ritmo, como un solo organismo. Ningún eslabón se rompió. La cordura fue 1000 veces más contagiosa que el miedo. Y el tercer pilar: la joya de la corona, la cultura endémica de la solidaridad mutua. En Ecuador, la regla de si alguien cae, lo levanto es ley suprema. A través del trabajo voluntario comunitario, el espíritu de la minga dicta que ayudar a un extraño no te convierte en un héroe de película, te convierte simplemente en un buen ciudadano.
Mark asintió con furia al leer en un texto especializado. Para el ecuatoriano, jugarse el pellejo por un desconocido no es una caridad extraordinaria. Es la extensión cotidiana de su propia vida. Esa sola oración justificaba y explicaba cada segundo de aquel alucinante video. Estos tres colosales pilares se fundieron para engendrar el milagro. Cuando Mark decodificó este engranaje perfecto, un respeto casi religioso lo hizo arrodillarse mentalmente. No era suerte. Era la obra maestra de siglos de educación, resistencia y amor. Con las manos temblando de adrenalina, escribió en su cuaderno: los ecuatorianos han diseñado un escudo contra el caos. Esto humilla a todo el urbanismo moderno, es el triunfo absoluto de la inteligencia humana. A pesar del profundo éxtasis de este descubrimiento, Mark no podía cerrar los ojos ante la cruel realidad: Ecuador no es el paraíso perfecto. Al indagar más, descubrió los oscuros desafíos que desgarran a este país sudamericano. La pobreza sistémica, las fallas crónicas en las infraestructuras de alcantarillado, y la constante migración que convierte a las ciudades en calderos de desigualdad. En un país cada vez más diverso por las crisis regionales, los extranjeros o personas sin redes de apoyo a menudo no conocen los protocolos no escritos de la minga, quedando trágicamente marginados cuando las aguas suben. Detrás de esa fila heroica y silenciosa en el metro de Quito, ¿cuánta agonía silenciosa existe? ¿Cuántos rezaban para que sus casas de bloque no se hubieran derrumbado? Mark sintió un nudo en la garganta. Además, la fría alienación del capitalismo moderno está devorando la capital. Los antiguos lazos vecinales se están pudriendo por culpa de la modernización salvaje. Si los vecinos de los nuevos condominios ya ni siquiera se saludan, ¿cuánto tiempo más resistirá el espíritu de la minga antes de colapsar bajo el peso del individualismo? Si la solidaridad muere, la magia de Ecuador desaparecerá. Pero en medio de estas grietas, nacen flores de resistencia. La sociedad ecuatoriana se niega a rendirse. Están transformando su cultura, llevando la minga al terreno digital. Redes vecinales de WhatsApp, grupos de rescate en Facebook, una movilización masiva y lúdica donde jóvenes y ancianos se unen para defender sus barrios de la tragedia. Mark contempló esta épica batalla entre la extinción de las tradiciones y la innovación desesperada. Comprendió que Ecuador sangra por sus debilidades, pero lucha con la furia de un león para repararlas. No se han estancado en la miseria, caminan estoicos y valientes hacia un futuro incierto pero lleno de dignidad. Esa imagen de resistencia se proyectó en los ojos de Mark como el faro más puro de esperanza. Han pasado semanas desde aquel fatídico clic en el video, pero las calles inundadas de Quito jamás abandonaron su alma. Bajo la lluvia mortal, caminando despacio, cediendo el turno y respirando calma. Ese metraje está fosilizado en su corazón. No fue solo un triste clip de noticias climáticas. Fue la prueba empírica, irrefutable, de que la especie humana aún tiene salvación. En un globo terráqueo enfermo de guerras, divisiones y odio fratricida. La actitud de los ecuatorianos es un estallido de luz en las tinieblas. Su orden no fue obra de dictaduras ni de amenazas policiales, fue la gloriosa manifestación de un amor cultural cimentado en la historia andina. Una noche. Ahogado por la inmensidad de sus emociones, Mark Johnson trazó una confesión en su libreta: si es que existe otra vida, ruego de rodillas reencarnar como ecuatoriano. No era un arrebato de locura, representaba el llanto reprimido de millones de almas alrededor del mundo. En Internet, los comentarios clamaban lo mismo: en mi próxima vida quiero nacer en Ecuador, ojalá algún día mi país podrido pueda verse como el de ellos. El corazón del gringo latía al mismo compás que el del resto de la humanidad. ¿Pueden los ecuatorianos crear milagros? Cuando Mark leyó esto, creyó que era clickbait asqueroso. Hoy, jura por su vida que la nobleza de ese pueblo no es hechicería, es la recompensa innegable de su dolorosa historia y su inmenso corazón. En un mundo intoxicado por el caos y el odio,
Ver a esa gente apoyándose bajo el agua es el evento más cercano a un milagro que presenciará nuestra generación. Mark entendió por qué el planeta entero lloró desconsoladamente al ver la pantalla. Ese clip lluvioso en Quito no solo cambió su visión profesional, aniquiló y reconstruyó su visión de la vida. Dejó de ser un analista calculador para convertirse en un soñador empedernido. Alguien que desea fervientemente construir una sociedad basada en la piedad y la hermandad. Y no en el asfalto y las leyes punitivas. Aquella semilla plantada por Ecuador sigue marcando el ritmo de su propia existencia. Yo también pelearé para que mi país sea algún día como Ecuador. Un lugar donde nadie te deje hundir. Susurra Mark en el silencio abrumador de su oficina. ¿Y a usted, qué le hace sentir esta historia monumental? ¿Cree que su nación sobreviviría a una prueba así, o nos devoraríamos los unos a los otros? Hasta aquí el video de hoy, el debate está ardiendo y los estaré leyendo a todos en la caja de comentarios. Infinitas gracias por quedarse hasta el final, nos vemos en el próximo video.